La primera vez que escuché los tambores, pensé que eran los latidos de mi propio corazón. El sargento Brungesque había servido al emperador durante 23 años. 23 años de barro y sangre, de gritar órdenes por encima del estruendo de la artillería, de ver morir a buenos hombres por unos pocos centímetros de tierra sin valor. Su hombro izquierdo llevaba las cicatrices del hacha de un orco que casi le había arrancado el brazo en Gorgo Prime. Su sien derecha mostraba la marca arrugada del metralla de la granada de un hereje que lo había rozado en los campos de muerte de Mordia Secundus. Esas eran las heridas visibles, las que no se veían, las que se habían grabado en lo más profundo de su mente tras 2 décadas de guerra perpetua. Esas corrían más hondo que cualquier cuchilla. Los tambores comenzaron en Carthax II durante el 3er mes de lo que los estrategas llamaban Operación Purificación Justa. El nombre, por supuesto, era una mentira. No había nada justo en lo que hicimos allí. Aquel planeta había sido un paraíso, un mundo agrícola donde el trigo dorado se mecían bajo 2 soles y los niños jugaban en campos que se extendían hasta el horizonte. Cuando llegaron los herejes, cuando envenenaron los pozos, quemaron los graneros y alzaron templos blasfemos para sus dioses oscuros, el paraíso se convirtió en purgatorio. Recuerdo la mañana en que empezó. El amanecer llegó rojo sobre las trincheras, tiñendo el cielo del color de la sangre fresca. El aire sabía a cordita y descomposición, ese cóctel familiar de la guerra que se había vuelto tan habitual para mí como lo había sido la comida de mi madre, allá cuando todavía recordaba su rostro. El 47º de choque cadiano llevaba 6 semanas manteniendo la línea, atrincherados como garrapatas sobre un cadáver, esperando la orden que nos enviaría por encima del parapeto hacia otra picadora de carne. Gesque estaba al borde de la trinchera de fuego, con su pistola láser pesada en sus manos llenas de cicatrices. El arma había visto tanta guerra como él, su metal desgastado por incontables batallas, la carcasa de su célula de energía agrietada y reparada docenas de veces. Debajo de él, su escuadra se preparaba para otro día de matanza. El soldado Marcus limpiaba su fusil láser con la precisión metódica de quien sabe que un arma sucia es una sentencia de muerte. El cabo Vex revisaba una y otra vez su arnés de granadas, contándolas de fragmentación como si fueran cuentas de un rosario. El joven K, apenas 18 años y todavía con algo de suavidad en el rostro, pese a 6 meses de guerra miraba la tierra de nadie, con ojos que habían visto demasiado para su edad. Sargento. La voz pertenecía al teniente Cordwer, un hombre pálido de manos nerviosas que había llegado hacía 2 semanas desde la escola y aún creía en la gloria. El mando quiere que sondeemos las posiciones herejes. Sector 7. Alfa. Referencia de cuadrícula. Escuché las coordenadas con apenas medio oído. Números sobre un mapa, designaciones vacías para pedazos de tierra que quedarían empapados en sangre antes de que el día acabara. La voz del teniente se desvaneció entre el ruido constante de la guerra, el retumbar lejano de la artillería, el chasquido de disparos de francotirador, los sonidos húmedos de hombres heridos llorando por sus madres en los refugios médicos. Fue entonces cuando lo oí. Bajo el caos de la batalla, bajo las palabras nerviosas del teniente y las plegarias matutinas de los moribundos, había algo más. Un ritmo profundo y primitivo, como los latidos de un corazón gigantesco enterrado en algún lugar bajo la tierra. Al principio pensé que era mi propio pulso retumbando en mis oídos, como a veces ocurría cuando la adrenalina se disparaba antes de una carga. Pero esto era distinto. Venía de fuera, de algún lugar más allá de las trincheras, más allá de la guerra misma. Llamaba al algo dentro de mí, algo que llevaba dormido durante 23 años de servicio leal. «Sargento Gesque, ¿me está escuchando?» La voz del teniente había adquirido un matiz de irritación. A los oficiales no les gustaba que los ignoraran, especialmente los hombres suboficiales que habían olvidado más sobre la guerra de lo que ellos jamás aprenderían. «Sí, señor».
respondí automáticamente, palabras aprendidas a lo largo de décadas de disciplina militar. Reconocimiento en fuerza en el sector 7 Alfa. Evaluar fuerza y disposición enemiga. Exactamente. Lleve a su escuadra a las 9. Intente no matarlos a todos, sargento. El teniente se alejó, sus botas chapoteando en el barro perpetuo que cubría las trincheras. Estaría muerto en un mes. Lo sabía. Todos lo sabíamos. Aquellos oficiales recién llegados, con sus sueños de ascenso y sus copias encuadernadas del manual de la Guardia Imperial, eran siempre los primeros en caer. La guerra los masticaba y escupía sus huesos como había hecho con tantos otros. Pero los tambores continuaban. Intenté sacudirme el sonido de la cabeza, moviendo los hombros y haciendo crujir el cuello. El ritmo persistió, constante e insistente, igualando el compás de mi respiración. No era desagradable, si acaso se sentía natural, como una canción que alguna vez conocí pero había olvidado, como volver a casa después de un largo viaje. «Muy bien, perros inútiles», ladré a mi escuadra, cayendo en el ritmo familiar del mando. «Cruzamos a las 9. Revisen sus armas, revisen su armadura, revisen al hombre junto a ustedes, porque su vida puede ser lo único que se interponga entre ustedes y la hoja de un hereje». Se movieron con la eficiencia practicada de los veteranos. Incluso el joven K tenía ahora manos firmes al ajustar una nueva célula de energía en su fusil. Eran buenos soldados, hombres con los que había entrenado, luchado y sangrado en media docena de mundos. Merecían algo mejor que morir por unos centímetros de tierra envenenada en un planeta cuyo nombre la historia olvidaría. Los tambores crecieron en intensidad mientras nos preparábamos. Parecían resonar en las paredes de la trinchera, vibrar a través de la tierra compactada y el ferrocrocrete quebrado de nuestras fortificaciones improvisadas. Me pregunté si los demás también los oían, pero sus rostros no mostraban señal alguna. Quizás era solo yo. Quizás 23 años de guerra finalmente habían alcanzado el interior de mi cráneo. A las 9 en punto, subimos al parapeto. La tierra de nadie de Cartax 3 se extendía ante nosotros como una visión del infierno que aguardaba a los infieles. Cráteres llenos de agua estancada reflejaban el cielo ensangrentado. Bobinas de alambre de cuchillas brillaban con un rocío que parecía lágrimas. Los cuerpos de asaltos anteriores yacían esparcidos por el terreno desgarrado, algunos con el uniforme de la guardia, otros con la armadura burda y los símbolos blasfemos de los herejes. La muerte no distinguía entre lealtad y traición. Todos eran carne ahora, dejados a pudrirse bajo soles alienígenas. Avanzamos en formación estándar, Vex al frente, Marcus y K cubriendo los flancos, y yo cerrando la marcha con el comunicador crepitando en mi espalda. El avance era lento. Cada paso era una lucha contra el barro succionante y el metal retorcido que cubría el campo de batalla. En algún punto adelante, los herejes aguardaban en sus propias trincheras, tan fríos y miserables como nosotros, igual de dispuestos a morir por sus convicciones. Los tambores seguían su ritmo implacable y me descubrí moviéndome al compás. Paso, paso, paso. Mis botas chapoteaban a la perfección al ritmo de aquella percusión fantasma que llenaba mi cabeza. De algún modo me daba fuerza. Hacía cada paso más ligero pese al peso del equipo. El fusil láser se sentía como una extensión de mi propio cuerpo, y no como otro pedazo de maquinaria militar. «Contacto al frente», susurró Vex por el microcomunicador. «A 200 metros, posición fortificada. Parece un puesto de escucha». Me arrastré por el fango hasta poder ver lo que señalaba. Un círculo de sacos de arena y ferrocrocrete roto rodeaba lo que había sido una vivienda civil. Las ventanas estaban bloqueadas con placas metálicas y agujeros para armas cortados en puntos estratégicos. Humo salía de una chimenea improvisada y arrastraba el olor a carne cocinándose, lo que me hizo gruñir el estómago pese a las circunstancias. ¿Cuántos? Difícil saberlo, sargento. Cuento al menos 4.
quizás 6. Armamento ligero. Nada que no podamos manejar. El procedimiento estándar habría sido llamar artillería para que la furia del emperador lloviera sobre ellos hasta que no quedaran nada más que cráteres y cadáveres. Pero la artillería era valiosa en Carthage II, y el mando había dejado claro que cada proyectil debía contar. Tendríamos que tomar esa posición de la forma dura, con fuego láser, acero y el tipo de carnicería cuerpo a cuerpo que separaba a los soldados de los civiles. Los tambores golpeaban más fuerte mientras estudiaba la posición hereje. Mi pulso se aceleró y sentí que algo despertaba en mi interior, algo que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Era anticipación, me dije. La respuesta natural de un veterano al prepararse para el combate. Nada más que eso. Marcus, K. darán fuego de cobertura desde ese cráter, dije, señalando una depresión con buena línea de tiro. Vex, vienes conmigo. Flanquearemos por la derecha. Intentaremos rodearlos antes de que sepan que estamos aquí. ¿Y prisioneros, sargento?, preguntó K. El mando quería inteligencia sobre sus números y disposición. Lo miré un largo momento, recordando cuando yo había sido como él, cuando aún creía que la guerra podía lucharse limpiamente, que había honor en los campos de muerte, que la luz del emperador podía brillar incluso en las campañas más oscuras. Esa inocencia era valiosa, y una parte de mí quería preservarla un poco más. Pero los tambores sonaban más fuertes, y con ellos venía un hambre que nunca había sentido. Una necesidad que iba más allá del deber o la táctica, más allá del simple deseo de sobrevivir otro día. Quería ver sangre, quería oír gritos, quería sentir huesos rompiéndose bajo mis manos y ver la luz extinguirse en los ojos del enemigo, mientras descubrían que sus dioses oscuros no podían salvarlos de la furia de la Guardia Imperial. Sin prisioneros, me escuché decir. Mátenlos a todos. Las palabras me sorprendieron. En 23 años de servicio siempre había seguido las reglas de enfrentamiento, siempre había intentado comportarme con el honor propio de un siervo del trono. Los prisioneros eran valiosos, la inteligencia era crucial. La matanza innecesaria no servía a ningún propósito táctico y dejaba mal al regimiento. Pero en cuanto pronuncié las palabras, las sentí correctas, naturales, como una llave girando en una cerradura que llevaba décadas esperando abrirse. Nos movimos a posición con la sigilosa práctica de los veteranos. Cada paso calculado, cada respiración controlada, cada latido sincronizado con los tambores que seguían retumbando en mi cráneo. El sonido era tan fuerte que no entendía cómo los demás no lo escuchaban. Parecía sacudir la tierra misma, rebotar en las nubes, vibrar a través de los huesos del mundo. El primer hereje murió sin saber que estábamos allí. Vex le disparó un rayo láser directo a la cabeza. El cadáver cayó hacia atrás dentro de la posición fortificada y escuché gritos de alarma de los demás. «¡Ahora!», rugí, y nos lanzamos al ataque. Los siguientes minutos fueron un borrón de violencia y ruido. Los disparos láser pintaban el aire en destellos rojos. Los herejes respondieron con autoguns y armas de proyectiles sólidos, llenando el ambiente con el zumbido enfurecido del plomo. Alguien gritaba, aunque no sabía si era uno de los nuestros o uno de ellos. Salté sobre la muralla de sacos y caí en medio de su posición. Un hereje se lanzó hacia mí con un cuchillo de combate, la hoja silbando junto a mi garganta cuando me giré para esquivarla. Mi pistola láser rugió 2 veces. Ambos disparos impactando en el torso del hombre, cayó como un saco de grano, su arma chocando contra el suelo de ferrocreto. Otro hereje apareció desde una sala lateral, un pesado stúper aferrado entre sus manos. Era un arma masiva, diseñada para suprimir escuadras enteras, no para enfrentamientos a corta distancia, pero a esa distancia podía partirme en 2 si lograba apuntarme. Vi su dedo tensarse sobre el gatillo, vi el cañón moverse para alinearse conmigo. Los tambores alcanzaron un crescendo y el tiempo pareció ralentizarse. Me moví sin pensar,
guiado por instintos que no sabía que poseía. La pistola cayó de mis dedos entumecidos mientras me lanzaba hacia adelante, cubriendo la distancia entre nosotros con un solo salto. Mis manos encontraron su garganta, mis dedos hundiéndose en una carne cálida, blanda y terriblemente frágil. El Stuber disparó una vez, el proyectil perdido en la nada, y entonces ya estaba aplastando su tráquea con una fuerza que parecía provenir de algún lugar fuera de mí. Intentó defenderse, arañando mis manos, golpeando mi pecho con puños que sentía como gotas de lluvia. Pero era inútil. Yo era más fuerte que nunca, lleno de una energía que fluía por mí como fuego líquido. Los ojos del hereje sobresalieron de sus órbitas. Su rostro se tornó púrpura mientras yo exprimía la vida fuera de su cuerpo. Sentí su pulso temblar contra mis pulgares. Escuché el burbujeo húmedo de sus pulmones, luchando por un aire que nunca volvería a respirar. Y reí. El sonido que salió de mi garganta no era la risa del sargento Bronjesk, leal servidor del trono. Era algo más oscuro, hambriento, rebosante de una alegría nacida del sufrimiento y la muerte. Las fuerzas del hereje se debilitaron y mi risa se hizo más fuerte, hasta que pareció ahogar incluso el estruendo de los tambores que seguían martilleando en mi cabeza. Cuando el hombre finalmente quedó inmóvil, lo sostuve unos segundos más, saboreando el peso muerto de su cuerpo. Luego lo solté, y me giré para ver al resto de mi escuadra observándome con expresiones que no supe descifrar. «Sector despejado», informó Vex, con un tono cuidadosamente neutro. 6 hostiles abatidos, sin bajas amigas. «Buen trabajo», respondí, sorprendiéndome de lo normal que sonaba mi voz. «Revisen la posición en busca de inteligencia y suministros útiles. Mantendremos este lugar durante 15 minutos y luego continuaremos la patrulla». Los hombres obedecieron, pero podía sentir sus miradas sobre mí mientras trabajaban. Habían visto algo en aquellos momentos de violencia, algo que los perturbaba más que el simple acto de matar enemigos. Quise tranquilizarlos, decirles que nada había cambiado, que seguía siendo el mismo sargento que los había guiado durante más de 2 docenas de campañas, pero habría sido una mentira. Algo había cambiado cuando sentí la vida escapar entre mis dedos. Algo fundamental se había movido dentro de mí, como una puerta abriéndose hacia un cuarto cuya existencia siempre había ignorado. Los tambores estaban más calmados, por el momento saciados, pero no se habían detenido. Nunca se detendrían. Ahora eran parte de mí, tan propios como mi respiración o mi pulso. Encontramos poco de valor en la posición enemiga, algunos mapas marcados con ubicaciones que seguramente ya habían cambiado, efectos personales irrelevantes y un comunicador Vox inutilizado a propósito, sus circuitos derretidos. Lo que sí encontramos fueron los cuerpos de 3 ciudadanos imperiales, civiles capturados durante el avance hereje en los distritos agrícolas. Habían sido torturados antes de morir. Sus cuerpos mostraban símbolos que dolía mirar directamente. Uno había sido desollado vivo, otro destripado mientras aún respiraba, y el tercero había sido golpeado hasta la muerte con herramientas improvisadas, su cráneo hundido por repetidos impactos. Contemplar esos cuerpos hizo que los tambores aceleraran de nuevo. Pero esta vez el ritmo era distinto. Esta vez no era solo hambre. Esta vez también había furia. Una furia justa que exigía venganza. Esos herejes habían torturado a inocentes, habían profanado a los súbditos del emperador. Merecían algo más que una muerte rápida. Merecían sufrir como habían hecho sufrir a sus víctimas. «Que el trono nos preserve», susurró el joven Caín, pálido al contemplar los cadáveres mutilados. «¿Cómo puede alguien hacerle esto a otro ser humano?» «Ya no son humanos», dije, y mis palabras cargaban más verdad de la que pretendía. El día que se apartaron de la luz del emperador, dejaron de serlo. Abandonamos el puesto de escucha y continuamos la patrulla, pero la imagen de esos cuerpos permaneció conmigo. Cada paso nos acercaba a más herejes.
a más servidores de los dioses oscuros que creían que podían mancillar el reino del emperador sin consecuencias, a más enemigos que debían aprender el precio de su blasfemia. Los tambores coincidían conmigo, golpeaban con más fuerza, cada latido una promesa de violencia. Comencé a caminar más rápido, acelerando el paso hasta obligar a mi escuadra a seguirme casi tropezando. Había más herejes ahí fuera, más enemigos esperando ser encontrados, asesinados, castigados. Quería encontrarlos. Necesitaba encontrarlos. Los hallamos 2 horas después, en un cruce donde los restos de un santuario imperial marcaban lo que antaño había sido un lugar de oración. Los herejes lo habían profanado, cubriendo la iconografía sagrada con sus símbolos blasfemos, colgando cadáveres en descomposición de la quila que coronaba la estructura. Lo habían convertido en un monumento a sus falsos dioses, una celebración de la corrupción. Había más de ellos allí, 1 docena, quizá 15, armados con armas militares y herramientas improvisadas. Habían levantado un puesto de control, deteniendo a cualquiera que intentara cruzar su territorio. Observamos desde nuestra cobertura cuando un vehículo civil se acercó. Dentro viajaba una familia, un hombre, una mujer y 2 niños pequeños, probablemente intentando huir de la guerra. Los herejes los arrastraron fuera del vehículo. Lo que siguió fue exactamente lo que esperaba. Los civiles fueron llevados al santuario profanado, sus gritos rebotando contra los muros derruidos, mientras los herejes comenzaban su trabajo. Ya había visto esto antes, en otros mundos y otras guerras. Era siempre igual. Los siervos del caos se alimentaban del sufrimiento, se deleitaban en el terror como vampiros en la sangre. «Tenemos que ayudarlos», susurró Kin, su rostro joven distorsionado por el horror. «Es demasiado tarde», respondió Vex, con la voz plana de quien ya lo ha visto demasiadas veces. «Son demasiados y estamos muy lejos. Para cuando lleguemos, ya estará terminado». Tenía razón. Tácticamente era absurdo arriesgar a nuestra escuadra contra fuerzas superiores en una posición fortificada. El manual indicaba observar, recolectar información y retirarse. 23 años de servicio me habían enseñado lo mismo. Pero los tambores gritaban ahora, sofocando cualquier razonamiento bajo su estruendo. El sonido del sufrimiento civil se mezclaba con el ritmo en mi cabeza hasta que no pude distinguir cuál era cuál. Algo caliente y rojo ardía detrás de mis ojos, una presión que exigía liberación. «No», dije, incorporándome. «Vamos a entrar». «Sargento, eso es un suicidio», protestó Vex. «Son demasiados. Necesitamos retroceder y pedir apoyo». Me volví hacia mi cabo, aquel que llevaba 3 años a mi lado, que había salvado mi vida 2 veces, y cuya vida yo también había salvado. Su expresión era profesional, entendida, pero detrás de sus ojos vi algo más. Miedo. No miedo a los herejes, miedo a mí, a lo que estaba empezando a ser. «He dicho que vamos a entrar», repetí, «y es una orden, cabo». Lo que vino después no se parecía a nada que hubiera vivido en 2 décadas de guerra. Avanzamos como sombras encarnadas, como ángeles de muerte enviados por el emperador. Mi pistola láser cantó su melodía mortal, cada disparo encontrando su blanco con precisión imposible. Una cabeza de hereje estalló en una nube de sangre y sesos. Otro se encorvó cuando un rayo le atravesó el pecho, cocinando sus órganos. Pero no era el combate a distancia lo que calmaba la hambre que crecía dentro de mí. Era el combate cercano, el asesinato íntimo que los tambores exigían. Cuando mi celda de energía se agotó, desenvainé mi sierra y me lancé entre las filas enemigas como un poseso. El primero intentó bloquear mi golpe con su autogán. Los dientes de la sierra devoraron el cañón y siguieron avanzando hasta su pecho, abriéndolo desde la clavícula hasta el esternón. La sangre me salpicó el rostro, tibia y con sabor a cobre, y sentí una sonrisa nacer bajo el casco.
El segundo llegó por el flanco, blandiendo una hacha tosca. Me agaché y elevé la sierra en un corte diagonal que abrió su vientre como una fruta madura. Sus entrañas se derramaron sobre el suelo, humeando en el aire frío, y él las contempló con asombro infantil antes de desplomarse. El tercero suplicó por su vida. Era joven, quizá no mayor que Kin, con los rasgos suaves de alguien que había crecido cómodo. Había dejado caer su arma y levantado las manos en señal de rendición, lágrimas surcando sus mejillas mientras balbuceaba súplicas. «Por favor, tengo familia, hijos. Por favor, no me mate». Debí aceptar su rendición. Las reglas eran claras. Un enemigo desarmado debía ser tomado prisionero. No solo era táctica, era moral. Los servidores del emperador no asesinaban a indefensos. Pero los tambores rugían en mi cabeza, más fuertes que nunca, y entre su estruendo escuché otra cosa. Risas, profundas, crueles, infinitas, ecos de fosas de gladiadores y campos de ejecución. Y venían de muy lejos, de un reino de bronce y sangre, donde guerreros luchaban eternamente para entretener a dioses oscuros. Un hereje se lanzó hacia mí con un cuchillo de combate, la hoja silbando junto a mi garganta mientras me giraba para esquivarlo. Mi última pistola ladró 2 veces, ambos disparos impactándole en el centro del torso. Cayó como un saco de grano, su arma repiqueteando contra el suelo de ferrocreso. Otro hereje salió de una habitación lateral, un pesado stubber entre las manos. Era un arma enorme, diseñada para suprimir escuadras enteras, no para enfrentar a un solo objetivo. Pero a esa distancia me partiría en 2 si lograba apuntarme. Vi su dedo tensarse en el gatillo, vi el cañón girar para alinearse conmigo. Los tambores alcanzaron un crescendo y el tiempo pareció ralentizarse. Me moví sin pensar, actuando con reflejos que desconocía poseer. La pistola cayó de mis dedos entumecidos cuando me lancé hacia adelante, cubriendo la distancia en un solo salto. Mis manos encontraron su cuello, los dedos hundiéndose en una carne cálida, blanda e infinitamente frágil. El stubber disparó una vez, un tiro desviado, y luego estuve aplastándole la tráquea con una fuerza que parecía provenir de algún lugar ajeno a mi propio cuerpo. Intentó luchar, arañando mis manos, golpeando mi pecho con puños que se sentían como gotas de lluvia, pero fue inútil. Era más fuerte que nunca, lleno de un poder que corría por mí como fuego líquido. Sus ojos se salieron de las órbitas, su rostro tornándose morado mientras exprimía la vida de su cuerpo. Sentí su pulso aleteando contra mis pulgares. Escuché el gorgoteo húmedo de unos pulmones desesperados por un aire que jamás llegaría. Y me reí. El sonido que salió de mi garganta no era la risa del sargento Bronesk, fiel servidor del trono. Era algo más oscuro, más hambriento, lleno de un júbilo malsano ante el sufrimiento y la muerte. Los forcejeos del hereje se debilitaron y mi risa se hizo más fuerte, hasta que pareció ahogar incluso el trueno de los tambores que seguían martillando en mi cráneo. Cuando al fin cayó inerte, lo sostuve unos segundos más, saboreando el peso de su cadáver entre mis manos. Luego lo solté y me giré para encontrar al resto de mi escuadra mirándome con expresiones que no supe interpretar. «Sector despejado», informó Vex con voz cuidadosamente neutral. 6 hostiles abatidos, sin bajas amigas. «Buen trabajo», dije, sorprendido de lo normal que sonaba mi voz. «Revisen el lugar en busca de inteligencia y suministros aprovechables. Mantendremos la posición 15 minutos y luego continuaremos». Los hombres obedecieron, pero podía sentir sus miradas sobre mí mientras trabajaban. Habían visto algo en esos momentos de violencia, algo que los perturbaba más que el simple acto de matar enemigos. Quise tranquilizarlos, asegurarles que seguía siendo el mismo sargento que los había guiado en 2 docenas de campañas. Pero habría sido mentira.
Algo había cambiado cuando sentí la vida del hereje escaparse entre mis dedos. Algo fundamental se había movido dentro de mí, como una puerta que se abre hacia una habitación cuya existencia uno desconocía. Los tambores estaban más callados ahora, satisfechos por el momento, pero no se habían detenido. Nunca se detendrían. Comprendí que ya eran parte de mí, tanto como mi pulso o mi respiración. Encontramos poca información de valor en la posición enemiga. Algunos mapas con posiciones seguramente desactualizadas, efectos personales que no revelaban nada nuevo sobre la moral o las líneas de suministro del enemigo, y una unidad Vox irreparable, sus circuitos derretidos por lo que parecía ser sabotaje deliberado. Lo que sí encontramos fueron los cuerpos de 3 ciudadanos imperiales capturados durante el avance hereje por los distritos agrícolas. Habían sido torturados extensamente antes de morir, su carne marcada con símbolos que dolía mirar. Uno había sido desollado vivo, otro destripado mientras seguía respirando. El tercero había sido golpeado hasta la muerte con herramientas toscas, el cráneo hundido por repetidos impactos. Al verlos, los tambores volvieron a acelerarse, pero esta vez el ritmo era distinto. Junto al hambre había furia, una ira justa que exigía venganza. Esos herejes habían torturado inocentes, mancillado a los súbditos del emperador por puro placer retorcido. Merecían más que una simple muerte. Merecían sufrir como habían sufrido sus víctimas. «Por el trono», susurró el joven King, pálido. «¿Cómo puede alguien hacerle esto a otro ser humano?» «Ya no son humanos», respondí, y mis palabras llevaban más verdad de la que pretendía. El día que se apartaron de la luz del emperador, dejaron de serlo. Se convirtieron en algo que debe ser destruido. Abandonamos el puesto de escucha y seguimos con la patrulla. Pero la imagen de aquellos cuerpos torturados permaneció conmigo. Cada paso que dábamos, cada bocanada de aire, nos acercaba a más herejes, más siervos de los dioses oscuros que creían poder mancillar el dominio del emperador impunemente, más enemigos que debían aprender el precio de su blasfemia. Los tambores coincidían conmigo, golpeaban con más fuerza, cada latido una promesa de violencia. Aceleré el paso sin darme cuenta, obligando a mi escuadra a esforzarse para seguirme. Había más herejes ahí fuera, más enemigos que encontrar, matar y hacer pagar por sus crímenes. Quería encontrarlos. Necesitaba encontrarlos. Nos topamos con nuestro siguiente objetivo 2 horas después, en un cruce marcado por las ruinas de un antiguo santuario imperial. Los herejes lo habían profanado, cubriendo las imágenes sagradas del emperador con símbolos blasfemos y colgando cadáveres putrefactos de la quila que coronaba la estructura. Lo habían convertido en un monumento a sus falsos dioses, una celebración de todo lo corrupto en la galaxia. Había más de ellos esta vez, 1 docena o 15, armados con una mezcla de armas militares y herramientas improvisadas. Habían montado un retén en el cruce para detener a cualquiera que intentara pasar. Desde nuestra posición oculta, observamos cómo un coche civil se acercaba. Una familia, un hombre y una mujer con 2 niños pequeños, seguramente intentando huir de los combates. Los herejes los sacaron del vehículo. Lo que siguió era justo lo que esperaba. Los condujeron al santuario profanado, sus gritos rebotando en las paredes rotas mientras los herejes comenzaban su trabajo. Ya había visto esto antes, en otros mundos, en otras guerras, siempre igual. Los siervos del caos se alimentaban del sufrimiento, bebían terror y desesperación como vampiros bebiendo sangre. «Tenemos que ayudarlos», dijo King, desesperado al escuchar los gritos. «Ya es tarde», respondió Vex con la resignación de la experiencia. «Son demasiados y estamos demasiado lejos. Para cuando lleguemos ya habrá terminado». Tenía razón. Tácticamente sería suicida exponer a nuestra pequeña escuadra a un grupo numeroso y atrincherado. El manual era claro: observar, recabar información y retirarse. Eso era lo que 23 años de entrenamiento me habían enseñado.
pero los tambores estaban gritando, ahogando la razón con su estruendo. El sonido del sufrimiento civil se mezclaba con el latido en mi cráneo hasta que no pude distinguirlos. Algo caliente y rojo se acumulaba detrás de mis ojos, una presión que exigía desatarse. No, dije, poniéndome de pie. Vamos a entrar. Sargento, eso es suicidio, protestó Bex. Son demasiados. Necesitamos retirarnos y pedir apoyo. Lo miré. Mi cabo, mi compañero de campañas, un hombre que había salvado mi vida y cuya vida yo también había salvado. Su rostro era profesional, pero en sus ojos vi otra cosa. Miedo. No miedo a la muerte, sino miedo a mí, a lo que estaba convirtiéndome. Vamos a entrar, repetí, esta vez con una autoridad que no admitía discusión. Es una orden, cabo. El ataque que siguió no se parecía a nada que hubiera experimentado en 20 años de servicio. Nos movimos como sombras encarnadas, como ángeles de muerte del emperador descendiendo sobre los infieles. Mi pistola cantó su última melodía, cada tiro certero más allá de lo posible. Una cabeza estalló, otra figura se desplomó con el pecho volatilizado, pero no era el combate a distancia lo que calmaba el hambre que crecía dentro de mí. Era la cercanía, el trabajo íntimo, lo que los tambores exigían. Cuando la batería se agotó, desenvainé mi espada sierra y me lancé sobre ellos. El primero intentó bloquear mi golpe con su fusil automático. Los dientes de la espada devoraron el cañón y siguieron su camino hasta su pecho, abriéndolo desde la clavícula hasta el esternón. La sangre me cubrió el rostro, caliente y con sabor metálico, y sonreí bajo el casco. Otro vino por el costado, un hacha tosca en alto. Me agaché bajo su ataque y lo abrí en diagonal, sus entrañas derramándose al suelo como fruta madura. Observó su propio interior con expresión de sorpresa antes de caer. El tercero suplicó. Era joven, quizá de la edad de King, con rasgos suaves de alguien criado en comodidad. Su arma estaba en el suelo, las manos alzadas, lágrimas corriendo por su rostro mientras balbuceaba. Por favor, no quiero morir, tengo familia, hijos, por favor. Debí aceptar su rendición. Las reglas eran claras. Un enemigo desarmado y no hostil debía ser capturado. Era lo correcto, lo táctico, lo moral. Los siervos del emperador no ejecutaban prisioneros indefensos. Pero los tambores rugían, y entre ellos escuché otra cosa. Risas profundas, crueles, provenientes de arenas de combate, de fosas de ejecución, de un reino de sangre y bronce donde la guerra era eterna. Y también salían de mi propia garganta. Tu familia ya está muerta, le dije mientras levantaba la espada. Tus hijos se pudren en fosas comunes, tu esposa alimenta a los gusanos, y ahora es tu turno. La espada cayó. Las súplicas se transformaron en gritos, y luego en silencio. Cuando todo terminó, cuando el último hereje yacía convulsionando en su propia sangre, me quedé en el centro de la matanza, y sentí algo que no había experimentado en 23 años de servicio. Satisfacción. No el austero alivio del deber cumplido, sino satisfacción genuina. El hambre en mi pecho había sido saciada. Y quería más. Mi escuadra se acercó con cautela, armas bajas pero no enfundadas, mirándome con una mezcla de respeto y miedo. Me habían visto luchar antes, cargar, resistir, cumplir mi rol como sargento. Pero esto había sido distinto. Esto había sido personal. Los civiles, dijo King en voz baja, señalando el santuario donde los gritos habían cesado. Entré. La familia del vehículo yacía esparcida por el suelo, sus cuerpos dispuestos en patrones dolorosos de observar. Los herejes habían trabajado rápido, pero con esmero. Incluso los niños mostraban las marcas de su crueldad. Pequeños cuerpos quebrados de formas que me perseguirían por años, si es que aún soñaba.
«Quemen esto», ordené, la voz áspera. «Quemen todo, que no quede nada de su blasfemia». Vex colocó una granada con temporizador a 30 segundos. Nos alejamos y el santuario estalló en llamas. La estructura entera ardía en minutos, un pilar de humo negro elevándose hacia el cielo. «Eso atraerá a todos los herejes del sector», observó Marcus. «Deberíamos movernos, sargento. Volver a líneas amigas antes de que se organicen». Tenía razón. Habíamos delatado nuestra posición. Las reglas exigían discreción, evitar enfrentamientos innecesarios. Pero las reglas habían perdido importancia. «Que vengan», respondí colgando la espada a mi espalda. «Que vengan todos». Nos apostamos alrededor del santuario en llamas y esperamos. Sabía que los comandantes herejes enviarían fuerzas, escuadras, patrullas, quizás pelotones enteros. Esperaban encontrar una compañía o un regimiento. En cambio, encontrarían a 4 guardias y un sargento cuyo juicio estaba siendo devorado por susurros de sangre, calaveras y guerra eterna. La primera respuesta llegó a los 20 minutos. 12 hombres avanzando desde el norte, entrenados, con experiencia. Les permití acercarse a 50 metros antes de abrir fuego. La primera descarga abatió a la mitad. Entre el humo del santuario y la luz rojiza de los disparos, supe que no tenían oportunidad. «Fuego de cobertura», ordené, y me lancé al frente. Lo que siguió no fue táctica reconocible. No era la doctrina que había llevado al Astra Militarum a la victoria en 1000 mundos. Era más antiguo, más primitivo. Era matanza. Cubrí la distancia en segundos, moviéndome más rápido de lo que jamás me había movido. Los disparos me rozaron sin alcanzarme. Mi espada sierra arrancó una cabeza de cuajo. La sangre me bañó de nuevo y rugí al cielo con una voz que ya no era humana. Los supervivientes huyeron, pero los perseguí como una bestia desatada. A uno lo alcancé a 30 metros, partiendo su columna. A otro, que intentó rendirse, lo derribé sin dudar. Al final, cuando ya no quedaba ninguno con vida, me quedé entre los cadáveres, respirando hondo mientras los tambores descendían a un ritmo soportable. Mi armadura estaba bañada en sangre y vapor salía de la hoja ardiente de mi espada. Más vehículos se acercaban en la distancia. «Deberíamos retirarnos», dijo Vex con cautela desde atrás. «Establecer un nuevo puesto de observación». Me giré hacia ellos y retrocedieron instintivamente. Incluso con sus máscaras podía ver sus expresiones. Me miraban como si fuera un extraño dentro de su sargento. Quizá lo era. «No», dije limpiando la espada. «Nos quedamos aquí. Que vengan». «Señor», balbuceó Marcus, «no es tácticamente viable. Nos superan 10-1. Lo observé. Era un buen soldado. Merecía vivir. Todos ellos merecían algo mejor que seguirme en esa locura. Pero los tambores hablaron, y su voz fue más fuerte que la del deber, más fuerte que mis votos, más fuerte que la razón. «Nos quedamos», repetí. «Quien no esté de acuerdo puede pedir transferencia». La siguiente oleada llegó desde 2 direcciones, 30 al este, 20 al sur. Avanzaban con humo, con cobertura, con precisión casi perfecta. Un asalto de manual. Pero no importaba. Los tambores habían alcanzado una intensidad nueva, y con ellos vino una fuerza que ningún mortal debía poseer. Sentí mis músculos hincharse, mis huesos endurecerse, mi corazón golpeando como hierro contra hierro. Y cuando rugí mi desafío, el aire vibró. La batalla duró 3 horas, y dejó el terreno cubierto de cadáveres. Mi escuadra luchó con la furia de hombres que sabían que estaban condenados. Vex vació todo su arsenal de granadas. Marcus recalentó su rifle. King demostró ser un francotirador nato bajo presión. Pero no fueron ellos quienes inclinaron la balanza. Fue otra cosa. Algo que se movía entre los enemigos como una fuerza de la naturaleza, armado con una espada sierra que cantaba himnos de violencia. Perdí la cuenta de cuántos maté. Decenas, tal vez más.
Venían en oleadas y yo los segaba como trigo. Los tambores crecían, el hambre dentro de mí también. Algo estaba cambiando en mí, algo que habría aterrorizado al hombre que era por la mañana, pero ya no conocía el terror, solo la necesidad. Cuando el último cayó, me quedé en el centro de un campo de carnicería que se extendía cientos de metros, el suelo empapado de rojo, el aire cargado de muerte y un olor metálico y ardiente que no podía identificar. Mi escuadra se acercó con cuidado, moviéndose entre cuerpos con una mezcla de horror y asombro. Habían visto algo que los perseguiría el resto de sus vidas. Me habían visto convertirme en otra cosa, algo digno de antiguas pesadillas. «Por el emperador», susurró King, pálido. «¿Qué pasó aquí, sargento? ¿Qué le pasó a usted?» Abrí la boca para responder, pero las palabras que salieron no eran mías. Venían de algún lugar más profundo, más antiguo, de un sitio forjado en metal, sangre y los gritos de los moribundos. «He despertado», dije, y mi voz llevaba unas resonancias que hacían vibrar el propio aire. Había escuchado la verdadera música de la guerra, y era hermosa. Vex alzó su rifle láser, el dedo moviéndose hacia el gatillo, pero el arma pareció volverse increíblemente pesada en sus manos. Se tambaleó bajo su peso, la confusión evidente en su rostro mientras intentaba apuntarme. Los demás trataron de hacer lo mismo, pero sus movimientos eran torpes, lentos, como si se moviesen a través de un líquido espeso. Ya podía sentirlo. El poder que fluía por mi cuerpo como metal fundido en mis venas me estaba cambiando, remodelándome, convirtiéndome en algo que serviría a propósitos mucho más grandiosos que las mezquinas guerras de los hombres mortales. Los tambores en mi cráneo ya no eran solo sonido, eran instrucción, mandamiento, revelación divina susurrada desde un reino donde los dioses caminaban entre ríos de sangre y montañas de cráneos. «Servisteis bien», le dije a mi escuadra, y una parte de mí, pequeña, aún aferrada al hombre que había sídolo, decía con sinceridad: «Pero vuestra guerra termina, la mía apenas comienza». Los dejé allí entre los cadáveres y me alejé a través del campo de batalla, caminando hacia horizontes lejanos donde aguardaban enfrentamientos mayores. Tras de mí podía escuchar cómo gritaban mi nombre, sus voces debilitándose a cada paso. Informarían al mando, relatarían lo que habían presenciado. Probablemente serían declarados insanos y enviados a batallones de castigo donde sus historias serían olvidadas. No importaba, nada importaba, excepto los tambores que retumbaban en mi cráneo y el hambre que me roía el pecho como un ser vivo. En algún lugar más enemigos esperaban. Había más batallas por librar, más sangre que derramar en servicio a poderes que comprendían la verdadera naturaleza de la galaxia. La corrupción que había comenzado como un susurro se estaba convirtiendo en un rugido. Pasaron 3 días antes de que encontrara otra unidad imperial. 3 días vagando por el paisaje devastado de Cartax II, siguiendo el sonido de disparos distantes y el dulce aroma de carne quemada. No había comido en todo ese tiempo, ni dormido, ni siquiera descansado. El hambre que me consumía no era la necesidad mundana de alimento o agua o sueño. Era algo mucho más fundamental, un deseo que solo podía saciarse con violencia y muerte, con el terror en los ojos de un enemigo. Mi cuerpo había cambiado durante esos 3 días. Los músculos bajo mi armadura se habían ensanchado hasta que las placas de ceramita apenas podían contenerlos. Mis manos habían crecido, los dedos alargándose en una forma más apta para desgarrar carne que para manejar maquinaria delicada. Cuando vi mi reflejo en un charco de agua estancada, el rostro que me devolvió la mirada aún era reconocible, pero alterado. Los ojos ardían con un fuego interior ajeno a cualquier emoción humana. Los dientes se habían afilado en puntas que enorgullecerían a un orco. Los tambores no se detenían, golpeaban en mi cráneo con el ritmo de un enorme corazón, creciendo en intensidad cada hora que pasaba.
Cada latido se sincronizaba con el pulso de la sangre en mis venas en expansión. A veces podía oír otros sonidos entremezclados con la percusión. Gritos, risas, el choque del acero, el sonido húmedo de una hoja abriéndose paso por la carne. Era una música hermosa, la sinfonía de la guerra eterna interpretada con instrumentos de hueso y nervio. Encontré la patrulla imperial al amanecer del cuarto día. Una escuadra de la Guardia de Hierro de Mordia avanzaba por un poblado en ruinas que alguna vez albergó trabajadores agrícolas. Se movían con la rígida disciplina por la que su regimiento era famoso. Sus uniformes estaban impecables pese a semanas en campaña, y sus armas mantenidas con estándares de desfile. Eran 8, comandados por un joven teniente cuyo bigote estaba pulido conforme a regulación. Me vieron avanzar por la calle llena de escombros y de inmediato apuntaron sus rifles láser. Soldados profesionales respondiendo con cautela apropiada. El teniente dio un paso al frente, su arma preparada pero no apuntándome del todo al pecho. «¡Alto!», ordenó con el acento nítido de la nobleza mordiana. «Identifíquese». Me detuve a 20 metros, observándolos con ojos que ya no veían servidores del emperador. Ahora solo veía obstáculos, impedimentos para el propósito mayor que consumía mi mente. Los tambores se aceleraron y sentí la saliva acumulándose en mi boca ante lo que estaba por venir. «Sargento Bronjesk, 47 de choque de Cadia», respondí con una voz cuyas resonancias hicieron que varios de los mordianos retrocedieran de manera involuntaria. «Y estáis invadiendo mi zona de caza». Los ojos del teniente se entrecerraron al examinar mi aspecto. Incluso a esa distancia podía ver que algo no estaba bien. Mi armadura estaba cubierta de sangre seca de una docena de fuentes distintas. Mis armas manchadas de rojo hasta la empuñadura. El olor a muerte y corrupción me envolvía como una segunda piel. «Parece que ha pasado por el infierno, sargento», dijo el teniente, bajando un poco el arma. «¿Cuándo fue la última vez que reportó al mando?» «Hemos recibido informes de unidades aisladas desapareciendo en este sector». Sonreí, y el gesto se sintió incorrecto en mi rostro. Demasiado amplio, demasiados dientes. «Ahora sirvo a un mando distinto», dije, y desenvainé mi espada sierra. La hoja cobró vida con un sonido parecido al de almas gritando, sus dientes girando tan rápido que se volvían un borrón de acero y ceramita. El arma había cambiado conmigo, más grande, más pesada, su espíritu máquina corrompido por las mismas fuerzas que remodelaban mi carne. Runas de bronce y hueso habían aparecido a lo largo de su superficie, símbolos dolorosos de mirar que susurraban promesas de matanza eterna. El teniente abrió la boca para dar una orden, pero yo ya me movía. La corrupción me había vuelto más rápido de lo que cualquier humano podía ser. Crucé los 20 metros entre nosotros en un latido. Mi espada sierra describió un arco perfecto que separó la cabeza del teniente de sus hombros. La sangre brotó del cuello cercenado, tiñendo el cielo matutino de rojo, y su cuerpo dio 2 pasos más antes de caer. Los mordianos abrieron fuego. Los disparos láser chispearon a mi alrededor, pero era como si fuesen lluvia suave. El poder en mis venas me hacía más rápido, fuerte y resistente de lo que cualquier carne mortal permitía. Cuando un disparo impactaba, apenas quemaba la armadura corrupta, cuyo metal se había vuelto más grueso y resistente. Me moví entre ellos como la muerte encarnada, con mi espada sierra cantando su himno de destrucción. El primero intentó ensartarme con su bayoneta, apuntando con precisión de desfile. Sujeté el arma por el cañón y la aplasté con mi mano antes de propinarle un golpe que le hundió el cráneo. El segundo gritó cuando mi hoja lo abrió desde la ingle hasta la garganta, esparciendo sus órganos sobre el concreto roto. El tercero huyó. Lo perseguí a través de las ruinas del poblado, mis pies apenas tocando el suelo mientras saltaba entre montículos de escombros y muros derruidos. El mordiano era joven y ágil, quizás un corredor destacado en su mundo natal, pero bien podría haber estado quieto para lo que su velocidad significaba ante mí.
Lo alcancé en el límite de lo que había sido la plaza central y lo levanté por la garganta. «Por favor», jadeó, su rostro tornándose púrpura mientras apretaba. «Tengo familia, hijos. Por favor». Las palabras no eran más que ruido, indistinguibles del balido del ganado antes del sacrificio. Las había escuchado antes. Las escucharía siempre. El miedo era igual en cada lengua, en cada mundo, en cada especie que había respirado en la galaxia. Era la única constante en un universo de variables, la única verdad que trascendía raza, credo y lealtad. Le aplasté la tráquea y dejé caer su cuerpo. Para cuando regresé a la plaza, los mordianos que quedaban ya estaban muertos. Habían intentado establecer una posición defensiva detrás de un vehículo terrestre volcado, pero no les había servido de nada. Mi espada sierra había atravesado su cobertura con la misma facilidad que su carne, reduciendo acero y hueso a una misma ruina roja. Me quedé de pie entre los cadáveres y sentí que los tambores alcanzaban un nuevo clímax dentro de mi cráneo. Cada muerte había alimentado el hambre que me consumía, pero también había creado un apetito mayor, como un hombre que muere de sed y bebe agua salada. Cada muerte solo hacía que deseara más. La corrupción estaba acelerándose ahora, remodelando no solo mi cuerpo, sino mi propia alma, quemando todo lo que alguna vez me había hecho humano y dejando solo la esencia más pura de la violencia. Fue entonces cuando escuché la artillería. El sonido venía del oeste, un trueno distante que hablaba de cañones pesados y fuego masivo. En algún lugar, la guerra aún la libraban hombres ordinarios con armas ordinarias, soldados que todavía creían en el deber, el honor y la posibilidad de la victoria. Estarían concentrados en grandes cantidades, cientos o incluso miles de combatientes reunidos en un mismo lugar. Un banquete de matanza esperando a ser consumido. Comencé a caminar hacia el sonido, mi forma corrompida avanzando con propósito a través del paisaje devastado. Tras de mí, los cuerpos de la patrulla mordiana se enfriaban lentamente bajo el sol de la mañana, su sangre filtrándose en la tierra sedienta. Habían cumplido su propósito, alimentando a la criatura en que me estaba convirtiendo, pero no eran más que el aperitivo antes del plato principal. Los tambores en mi cráneo se habían convertido ahora en un rugido constante, ahogando todos los demás sonidos excepto el retumbar lejano de la artillería. Cada paso me acercaba más a la fuente de aquel trueno, a los ejércitos congregados que proveerían el festín que anhelaba. Ya podía olerlos, miles de cuerpos cálidos sudando en sus trincheras, su sangre esperando ser derramada en honor a los poderes que comprendían la verdadera naturaleza de la existencia. Ya no era el sargento Bronjesk del 47º de choque de Cadia. Ese hombre había muerto en algún lugar entre las ruinas de Cartax II, su alma devorada por hambres demasiado vastas para que una mente mortal las comprendiera. Lo que caminaba en su lugar era algo completamente distinto. Una criatura de bronce, sangre y guerra interminable, moldeada por fuerzas que existían desde el nacimiento de la galaxia. Me estaba convirtiendo en lo que siempre había estado destinado a ser: un arma, un asesino, un avatar de la voluntad del dios de la sangre, manifestado en carne, hueso y acero corrompido. La artillería T aumentaba en intensidad mientras me acercaba a las líneas principales del frente, y con ella venían otros sonidos: el chasquido de rifles láser, los gritos de los moribundos, el rugido de los motores y el silbido de los proyectiles entrantes. Era música hermosa, la sinfonía de la guerra en su escala más grandiosa. En algún punto adelante, los ejércitos chocaban en batallas que decidirían el destino de mundos. Sus comandantes movían piezas sobre tableros que no podían ver con claridad,
Pero yo sí podía. La corrupción me había abierto los ojos a verdades que mentes menores no podían comprender. Esta guerra, como todas las guerras, no era más que un ritual, un sacrificio ofrecido a poderes que se alimentaban de violencia, muerte y el dolor de las almas mortales. Cada disparo, cada estocada, cada gota de sangre derramada era una ofrenda para altares hechos con los huesos de los caídos, y yo sería el sumo sacerdote de ese sacrificio. Las posiciones avanzadas imperiales aparecieron a la vista cuando el sol alcanzó su cenit. Trincheras y búnkeres marcaban la tierra durante kilómetros, llenos de hombres que creían luchar por el emperador, cuando en realidad servían a un dios mucho más antiguo y hambriento. Piezas de artillería lanzaban sus proyectiles sobre la tierra de nadie con precisión metronómica. Cada explosión era una plegaria ofrecida al altar de la guerra. Podía ver el búnker de mando a lo lejos, sus muros blindados llenos de antenas Vox y matrices Auspex. Dentro estarían los oficiales y estrategas que dirigían los movimientos de miles, quienes decidían qué unidades vivían y cuáles morían, quienes elegían la hora y el lugar de cada enfrentamiento. Creían controlar la guerra, pero eran tan prisioneros de ella como el más humilde soldado de la línea del frente. Pronto aprenderían la verdad. Pronto entenderían que solo había un Dios digno de servicio, un poder que realmente importaba en una galaxia ahogada en su propia sangre. Los tambores en mi cráneo se habían convertido en un estruendo ensordecedor, tan fuerte que apenas podía oír mis propios pensamientos. Pero ya no los necesitaba. Pensar era cosa de humanos, y yo había dejado la humanidad atrás entre las ruinas de un santuario profanado y los cadáveres de hombres que alguna vez me llamaron sargento. Todo lo que necesitaba era el hambre. Todo lo que necesitaba era matar. Me encaminé hacia las trincheras, mi forma corrompida proyectando una sombra que parecía retorcerse y danzar con vida propia. Detrás de mí, el viento arrastraba el olor de bronce y sangre ardiendo, presagios de la masacre que estaba por venir. Frente a mí, miles de soldados seguían con sus rutinas, ignorantes de que la muerte caminaba entre ellos en la forma de algo que alguna vez fue su aliado. La transformación casi había concluido. Pronto no quedaría nada del sargento Bron Hesk excepto recuerdos que se desvanecerían como humo en el viento. En su lugar se alzaría un campeón del dios de la sangre, una criatura cuyo único propósito era derramar sangre en honor del trono de cráneos. Pero antes, quedaba trabajo por hacer. Llegué al perímetro exterior mientras el sol de la tarde comenzaba su descenso. Los centinelas me vieron acercarme y levantaron sus armas, pero algo en mi apariencia los hizo dudar. Todavía llevaba el uniforme de la Guardia Imperial, aún portaba armas que les resultaban familiares. La corrupción era evidente para quien mirara de cerca, pero a distancia aún podía pasar por humano. «¡Alto!», gritó uno de los guardias, un cabo con el rostro curtido de un veterano. «Diga su nombre y unidad». «Sargento Bron Hesk», respondí, mi voz llevando resonancias que hacían vibrar el aire. 47 de choque de Cadia. Traigo información para el Estado Mayor. El cabo vaciló, estudiándome con el ojo entrenado de alguien que había visto demasiada guerra. Podía sentir que algo no estaba bien, pero 20 años de disciplina militar le impedían aceptar que un guardia imperial pudiera ser una amenaza. «Parece que ha pasado por la trituradora, sargento», dijo al fin. «¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con su unidad?» Sonreí, y la expresión abrió mi rostro más de lo que la anatomía humana debería permitir. «Esta mañana», respondí. «Pero todos están muertos ahora». Los ojos del cabo se agrandaron mientras comprendía, su dedo moviéndose hacia el gatillo de su rifle láser, pero era demasiado tarde. Demasiado tarde. Mi espada sierra le arrancó la cabeza antes de que pudiera comenzar a gritar. La masacre que siguió sería recordada en los anales de Cartax III como la hora carmesí. 60 minutos de carnicería que redujeron a un regimiento entero a montones dispersos de miembros y charcos de sangre enfriándose. Me moví por sus posiciones como una fuerza de la naturaleza,
mi hoja corrompida atravesando hombres y material con igual facilidad. Nada pudo detenerme, nada pudo frenarme. El hambre había consumido todo lo que alguna vez me hizo humano, dejando solo la esencia más pura de la violencia. Ya no era un hombre que mataba, era la propia matanza dada forma y propósito, un arma viviente moldeada por fuerzas que existían desde el nacimiento del tiempo. Cuando todo terminó, cuando los últimos gritos se apagaron y las últimas gotas de sangre se filtraron en la tierra sedienta, me quedé solo entre las ruinas de lo que una vez fue la 23ª Guardia de Hierro de Mian. Su estandarte regimental yacía pisoteado en el barro, su orgulloso Aquila manchado con la sangre de quienes habían muerto defendiéndolo. Pero sus muertes no fueron en vano. Cada vida tomada era una ofrenda para poderes más grandes de lo que cualquier mente mortal podía abarcar. Un sacrificio que resonaría en la disformidad por toda la eternidad. Su sangre había alimentado la guerra eterna que ardía en los reinos de bronce y hueso, donde campeones libraban batallas interminables para el regocijo de dioses que sabían que la violencia era la única verdad que importaba. Eché la cabeza hacia atrás y rugí mi triunfo hacia el cielo ensangrentado, y el sonido que brotó de mi garganta ya no era humano. Era la voz de algo mucho más antiguo y terrible, una criatura que existía solo para matar y derramar sangre en honor del trono de cráneos. La corrupción era completa. El sargento Bron Hesk había muerto, consumido por hambres demasiado vastas para que la carne mortal las contuviera. En su lugar se alzaba algo sin nombre, salvo por los susurros de aquellos que servían al dios de la sangre. Un campeón, un asesino, un arma viviente forjada en los fuegos de la guerra eterna. Los tambores en mi cráneo se habían convertido en un trueno constante que ahogaba todos los demás sonidos, pero aún podía oír una cosa sobre su rugido: risas profundas, ricas e infinitamente crueles. La voz de un dios que había reclamado otra alma para sus ejércitos interminables. Comencé a caminar hacia el horizonte, donde nuevas batallas aguardaban y nueva sangre podía derramarse en honor a poderes que entendían la verdadera naturaleza de la galaxia. A mis espaldas, el campo de batalla se enfriaba lentamente bajo estrellas alienígenas, su alfombra de cadáveres sirviendo como monumento a la futilidad de la ambición mortal. La guerra continuaría sin mí. Otros sargentos liderarían otras escuadras hacia otros combates, y la mayoría moriría tan inútilmente como los hombres que habían servido bajo mi mando. Pero unos pocos, unos preciosos pocos, escucharían los tambores como yo los había escuchado, descubrirían la verdad oculta tras las mentiras del deber, el honor y la fe. Aprenderían como yo aprendí que solo existía un Dios digno de servir en una galaxia ahogada en su propia sangre, un poder que entendía la naturaleza verdadera de la existencia. Una verdad eterna que trascendía raza, credo y especie. Sangre para el dios de la sangre, cráneos para el trono de cráneos. Los tambores estaban de acuerdo.